Bendiciones, Dios le bendiga en este momento tan especial. Para mí es un privilegio compartir con todos ustedes en este espacio Levantando al Caído. Soy el evangelista Melvin Amancio desde Santo Domingo, República Dominicana. Bendecimos a todas las personas que se estén conectando a mi canal y los que estén disfrutando de los vídeos que hacemos en este espacio Levantando al Caído. Por favor, le pedimos que se suscriban a mi canal para que así juntos estemos compartiendo las múltiples bendiciones que contiene la fe que proclamamos. Así que bendecimos a toda esa gente linda de Perú, de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Panamá, de España. Un shalom para ellos y que el Eterno venga derramando una bendición macro abundante sobre sus vidas. Hoy quiero conversar contigo un tema que sé que va a ser de mucha bendición. Quiero hablarte sobre la transferencia de la pecaminosidad. La Iglesia Católica en sus inicios, a través de sus enseñanzas, enseñaba la doctrina de lo que es la transmutación. O sea, ellos enseñaban que tú podías pasar tus pecados a un muerto que ya haya muerto y que él servía como expiación de tu pecado. Eso es un error garrafal. Desde la óptica que te hablamos hoy sobre la expresión transferencia de pecaminosidad, nos referimos a una óptica distinta. La palabra dice, hablando del mismo Jehová: yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito el pecado de los padres en los hijos hasta la cuarta y quinta generación de los que me aborrecen. O sea, usted entiende que a pesar de que el Mesías es la ofrenda expiatoria por el pecado del mundo, dentro de lo que es la estructura del judaísmo, había una ofrenda para cada tipo de expiación. Había una ofrenda para cada tipo de expiación, pero había una ofrenda en el judaísmo que no tenía expiación ni siquiera en el día de Yom Kippur, y era el pecado de muerte, el pecado Karet, que era de muerte. O sea, el Mesías viene específicamente para expiar ese pecado de muerte, ese pecado que no había una ofrenda en el judaísmo o en la misma Torá para expiar este pecado. Pero este pecado Karet, que es de muerte, es un pecado que para que sea efectivo la expiación, el individuo tiene que ser consciente del acto. Por esto es que la sangre del Mesías, la sangre de ese sadí, de ese justo, es una sangre que se hace efectiva cuando el individuo es consciente del significado trascendental importante que tiene la sangre de Jesús sobre nosotros. Entonces aquí el texto enseña que Dios es un Dios celoso y fuerte, y que Él visita el pecado de los padres en los hijos hasta la cuarta y quinta generación, de esa generación que sale de una casa perversa y aún sigue en su día a día manifestando la misma actitud conductiva que sus padres manifestaron. Porque hoy nosotros, si usamos el arrepentimiento, si usamos la corrección, ese tipo de actitud o ese tipo de culpa no cae en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos sobre transferencia de pecaminosidad, nos referimos a que nosotros como individuos, lo que usted va implantando en su hogar, eso entonces va a empañar de forma negativa o positiva tu ambiente. Cuando Dios depositó a Adán en el huerto de el Edén era un lugar de formación, de impartición, y todo lo que allí haya iba a afectar de forma positiva o negativa a las demás generaciones. Adán, el Adán físico, era como un recipiente de multiplicación que a través de él iban a emanar las demás generaciones. Entonces todo lo que él haga de forma negativa o positiva iba a afectar las demás generaciones. O sea, lo que él genere. Por eso es que usted ve que Adán es creado a imagen de Dios. Pero una vez que Adán peca, ya dice la palabra que su hijo Set salió a imagen de Adán. O sea, Adán era el hombre que tenía la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Cuando él manifestó esta actitud conductiva en el huerto de el Edén, Dios lo sacó de aquel lugar y Adán allí como que perdió contacto,
perdió contacto con la divinidad y fue excluido de aquel lugar. Pero no obstante también a eso, usted puede visualizar que su actitud, lo que él allí manifestó, luego entonces su hijo Caín le da potencia. O sea, Caín es como el que manifiesta. Caín es como el que manifiesta de forma conductual ya el pecado ya de una forma más aberrante. Adán no mató a nadie. Adán simplemente fue un hombre que le dio espacio a un acto negativo que fragmentó un poco su diseño, pero Caín es el que se encarga entonces por genética paterna de darle potencia a ese egocentrismo interno que estaba en él y lo manifestó matando a Abel, su hermano, porque le tenía envidia. Entonces nosotros como padre, como familia, como ministro, como apóstoles, como maestros, tenemos siempre que enfocarnos en lo que vamos diseminando, en lo que vamos impartiendo, porque lo que tú impartes hoy es lo que va a bendecir o a maldecir tu generación mañana. El huerto del Edén era un lugar de formación donde Adán tenía como asignación velar a través de leyes y códigos que Dios le dio a él, velar por el buen funcionamiento de aquel espacio físico. Una de las cosas que muchos padres hoy cometen, el error más grande que cometen, es que ellos en sus casas se enfocan únicamente en ser nada más los proveedores. Ok, el hombre es cabeza, pero además de que eres el proveedor, debe también de enfocarte en la formación conductual y emocional de tus hijos. Tú estás asignado a ser un velador de su formación conductual, no únicamente de ser nada más el que cargue alimentos, sino también de ser aquel también que se enfoque en ver qué tus hijos consumen, con quién se juntan, qué hacen. Porque yo estoy seguro que quizá un día Adán pudo visualizar que Caín le tenía adema a su hijo, quizá Abel, que quizás había envidia. Es como lo que pasa entonces con Jacob y sus hermanos. Su padre Jacob tenía como una diferencia entre José y los demás. Y se ve aquí cuando él entonces le pone a José una túnica de colores. Que esto aquí es alusivo a la gente de altura. O sea, esta túnica únicamente la poseían la gente grande, la gente que iban a ser gente de importancia. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de actitud fue algo que trajo el odio a sus hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo otra vez al punto de Caín, tú te das cuenta que la transferencia genética se transfiere primeramente de la serpiente, que es un ser caído que está operando de forma negativa en este plano físico, se transfiere a Eva. Luego Eva también con un hilo de conexión se la transfiere a Adán y Adán entonces se la transfiere a través de la genética evolutiva a Caín. Y Caín entonces, cuando Caín entonces empezó a ver su hermano como un oponente, como un rival, lo mató. Pero Dios, antes de que Caín mate a Abel, le dice: mira, el pecado está a la puerta, con todo a ti será tu deseo, tú puedes de él ser Señor. O sea, aquí la palabra que aquí aparece en el texto hebreo es la palabra hebrea Rabichun, que tiene que ver con un demonio. O sea, había un demonio, un espíritu ya de asesinato que estaba visualizando ya en Caín ese deseo que había en él. Entonces este espíritu lo que está esperando en la puerta ya, que ya Caín le dé espacio o rienda suelta a este deseo que estaba internamente en el producto de una herencia negativa paterna. Entonces, cuando el libro de Éxodo habla de que Dios es un ser que visita el pecado de los padres en los hijos, nos referimos a aquellos hijos que siguen prolongando lo negativo, que siguen prolongando la hostilidad, que siguen prolongando, que nunca le dan espacio a la corrección y al arrepentimiento. O sea, que no usan nunca, que siempre siguen manifestando la misma actitud conductiva que sus padres. Eso es así. Entonces, vemos usted entonces que el rey Josías, que fue un gran reformador, cuando Josías se levantó, que tomó el reinado, el rey Josías, él
cuando abrió el rollo de la Torá, él visualizó que sus padres habían sido unos faltadores a los principios del Eterno. ¿Y qué hizo él? Él rasgó su vestido como en forma de desligue. Y él sabía que había una maldición genética de pecaminosidad que a él también se le transfería, pero era entonces en lo físico. ¿Qué hizo él? Él hizo corrección. Rompió su vestido como símbolo de humillación y empezó entonces a hacer una reforma en su vida. O sea, nosotros, la herencia de maldición nos persigue cuando nosotros seguimos dándole rienda suelta al mismo comportamiento que papá o mamá manifestaron. Yo soy un individuo, yo no tengo la capacidad de elegir el color de mi piel, el color de mis ojos. No tengo la facultad de elegir antes de nacer el lugar donde nazco. Pero una vez después que yo nazco, a mí me corresponde yo elegir y decidir la vida que voy a vivir. Y no importa que mis padres hayan sido unos desgraciados, yo debo hoy empezar a escribir algo diferente. Yo sé que muchas veces esto afecta mucho cuando usted se forma en un hogar infeccioso, porque se enseña que el carácter, si se forma en un ambiente tóxico, eso mismo usted va a manifestar. Pero una vez que usted ya creció, que ya usted es un ente consciente, a usted le corresponde es cortar esa transferencia. Porque el mismo texto abajo dice que Dios hace misericordia a millares de aquellos que le obedecen. O sea, la obediencia es algo que está por encima de la genética. Aunque yo tenga intrínsecamente el Yeser Hará, el instinto al mal, la maldición que a mí me persigue, yo debo en mi día a día darle espacio o rienda suelta a lo positivo, a aquello que aporta cosas positivas en mi vida. El apóstol Pablo dice: yo sé que esto en mi cuerpo, Lucy, en mi carne, en mi cuerpo no mora el bien. Pablo entendía que internamente en él había una tendencia al mal, un impulso que lo guiaba a lo negativo. Pero ¿qué hacía Pablo? Pablo decía, bueno, yo lo que hago entonces es que yo con mi cuerpo, con el deseo de mi carne que está ligada al mundo físico, a lo elemental, yo le sirvo al mundo, pero con mi mente, con mi conciencia, le sirvo al Creador. O sea, nosotros rompemos la maldición genética cuando usamos la conciencia y empezamos a entender que el aporte positivo que el Mesías nos transmite es mucho más relevante que cualquier sentimiento o maldición generacional que mi padre o mi madre a mí me quiera a mí imputar. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Soy yo que decido hoy cómo hacer las cosas. No importa la tendencia que esté en mí, el deseo que opere internamente en mí. Yo como Josías puedo visualizar el mapa de mi árbol genealógico y empezar entonces a romper toda estructura negativa o todo hilo de conexión que me adhiera a ello. Hay mucha gente que a veces usa esto como excusa, no, porque mi papá fue así, así. No, es que aquí el texto enseña que la transferencia de pecado es para aquellos que aborrecen a Dios. Aún el mismo Caín, antes de matar a Abel, Dios le dijo, mira, te está acechando el Satán, pero tú puedes hacerte señor o rey del sentimiento negativo que está operando en tu mente. A pesar de que Dios sabe que Caín también tiene ya la tendencia o el Yeser Hará, Dios a él le enseña a que él despierte una facultad que está por encima del sentimentalismo negativo, que es la conciencia. Por esto es que en la mente judía se habla de niveles de conciencia. Y los niveles de conciencia son niveles de realidad, donde tú vas entendiendo una realidad superior y tú vas desplazando lo negativo. Aquello que te envuelve a lo simple, aquello que te envuelve a lo que no tiene valor. O sea, usted y yo somos deudores a vivir constantemente una vida en evolución. Jacob, oye esto, Jacob era un hombre que portaba una gran asignación, pero Jacob sabía que él había manifestado una actitud conductiva hostil en el momento que él engañó a su hermano Esaú.
Y él sabía que esa marca estaba intrínsecamente en él y que esa marca a él le hacía oposición para su desarrollo. ¿Pero qué hizo Jacob? Cuando Jacob tuvo contacto con la escalera, el sueño que él tuvo, esta escalera es algo alusivo a dos mundos que se interconectan. Dios a Jacob le hace entender que la maldición que él porta, que el engaño que él porta, que la mancha negativa a la cual él le dio potencia, que es pecado, se va a romper cuando él se conecte con esa escalera. La escalera es alusiva al Mesías, que es quien unifica los dos mundos. O sea, nosotros venimos de un mundo de fragmentación, de debilidades, pero cuando estamos en su presencia somos capaces de remediar cualquier defecto. La palabra habla de Mefiboset, ¿verdad? Fue un muchacho que lamentablemente él, por genética pecaminosa, él es quien recibe el oprobio de sus padres que fueron pecadores, como su papá, su abuelo Saúl, que fue uno que se encargó de desobedecer a Dios. Él entonces, tomando esta maldición en su mente, se va a un lugar llamado Lotdebal, ¿verdad? Allí él se junta con gente de bajo nivel, porque un punto muy importante, a veces la gente que está en depresión, en baja estima, en vez de juntarse con alguien que lo eleve, se junta con uno que lo hunde. Él se fue a un lugar llamado Lotdebal y fue allí a la casa de Maquir. Se juntó con gente que portaba genética de pecado, con gente que estaba ya devaluado, con gente que no tenía ya esperanza de cambio. Y cuando se metió allí en ese lugar, escucha esto, allí él se etiquetó como un insignificante más, a pesar de que él portaba también un ADN o sea, un ADN también de la realeza. Pero él permitió entonces que esa marca de su abuelo a él se le impute. Y él entonces, estando aún allí, cuando va David a buscarlo para devolverle todo, él dice: yo soy un perro muerto, soy un insignificante, yo soy nadie. ¿Y quién se va a acordar de mí? No, claro que sí, Dios se acuerda de ti. Porque Dios sabe que nosotros, en el plano físico que estamos, y que estamos en un mundo infeccioso, y más por la herencia negativa que nos es impuesta, Él tiene obligatoriamente que mandarnos mecanismos de asistencia, presencia divina que nos quite los velos, que nos impide ver la verdad, para que usted y yo nos quitemos el velo negativo y entendamos quiénes somos y nos despojemos de todo peso de pecado generacional que nos asedia y empecemos entonces a correr una vida distinta. O sea, este joven entonces, que se fue a aquel lugar, se fue allí devaluado, desdichado, porque él vio que algo físico afectó su cuerpo o quizás perdió todo. Él allí tampoco aceptó la misericordia de Dios, sino que siempre le dio espacio a lo que los negativos reine. Y a pesar de que David lo llevó al palacio, y en el palacio del rey, su deficiencia era cubierta por el manto de la mesa, porque usted y yo venimos a la casa de Dios quizá con una marca familiar, con una marca, con una herencia de maldición, pero cuando venimos a su mesa, que nos sentamos con Jesús a comer, en su mesa, el manto del Mesías cubre nuestra falta. Entonces usted tiene que entender eso. Usted no tiene por qué cargar lo que otro hizo. O sea, esa maldición se le conecta a alguien que no reconozca a Dios. Pero aquel que sabe que Dios es real y que Dios es verdadero, lo que hace es que se arrepiente y se desliga de esa maldición. Dios a Caín le dio espacio para que él se desligue, pero él no quiso. O sea, Dios mismo es un ser que siempre él ha puesto a opción del hombre, a opción del mismo individuo, que sea él que elija la condición que a él se le va entonces a imputar. Usted ve que Dios, cuando saca a Israel de Egipto, él le pone dos caminos. Y en los dos caminos estaban la vida y la muerte. A pesar de que Israel venía ya desde Egipto, de una vida quizás fragmentada, de una esclavitud de 400 años, Dios en el desierto, Dios era el proveedor o el facilitador de una herencia genuina, de una herencia diferente. Dios a ellos le prometía, ¿verdad?, pasando por un desierto, pero al final había un Canaán que le esperaba. Pero ellos entonces, los que fueron irreverentes y fueron persistentes en seguir estando anclados a Egipto,
murieron sin llegar a su Canaán. O sea, nosotros tenemos que ser del tipo de gente que transicionemos mentalmente y físicamente. Que mi cuerpo nunca puede estar en Canaán y mi mente en Egipto. Hay mucha gente a veces que Dios lo saca de la maldición de familia, pero ellos siempre siguen dándole espacio a ese sentimiento negativo de lo que ya pasó. Lo que ya pasó, pasó. Mi pasado no es mi presente. Mi presente es distinto. Yo sé que sí, que hay herencias que nos afectan, pero cuando estamos en los pies del Mesías, el Mesías sabe cómo hacer las cosas. Mira, yo tengo físicamente una mano menos, pero mi mano menos no ocupa un espacio reverente en mis acciones, porque ya mi mente es consciente de una herencia superior a lo que quedó atrás. Escucha esto. Y yo, cuando yo perdí la mano, yo quería morirme porque me sentía mal, pero Dios a mí me enseñó que su bendición, que su propósito no depende de mi mano física, que lo que Él tenía para mí sobrepasaba aún mi mano física, y que aunque a mí me falte un miembro en mi mano, Él tenía para mí un futuro distinto. Entonces yo, sin mano, empecé a obtener lo que nunca tuve con mano. Yo sin mano me casé, sin mano tengo hijos, sin mano tengo familia. Más antes, cuando tenía mano, pero no tenía conciencia, aún con mi mano ahí, no era consciente de cumplir con mi asignación profética, porque siempre el pasado de lo que estaba atrás me ataba. Pero cuando yo entendí que yo en Jesús podía empezar a escribir una historia diferente, empecé a usar como código de procedencia las herramientas que el reino me otorgaba. Amén. Tu pasado quedó atrás. Hoy te corresponde vivir algo distinto. Lo que hizo papá, lo que hizo mamá, puede llegar a mí, pero si yo no me arrepiento. Si yo me arrepiento, Dios borra mis pecados. Por esto es que el término redención del hebreo goy, el goy en la cultura judía era alguien que se encargaba de devolverle a un pariente lo que él había perdido, ya sea por endeudamiento, etcétera. O sea, tú te das cuenta que en la Biblia aparece una joven, ¿verdad?, llamada Ruth y Boaz, que Ruth perdió su familia, perdió su esposo, ¿verdad? Y ella vuelve otra vez a Israel devaluada, deshecha. Pero allí entonces este hombre, este pariente de su esposo, la vio atractiva y la vio como mujer de Dios. Entonces hizo con ella este acto de redención y le devolvió todo lo que había perdido ella, la redimió y le dio toda su tierra. También entonces el Mesías también hace lo mismo. Jesús lo que hace que como usted y yo en Adán tenemos la herencia de la maldición, en Jesús entonces tenemos una herencia de bendición, porque Él es nuestro Redentor, quien nos redimió y quien nos rescató y quien nos conecta con una realidad distinta que trae aporte distinto a nosotros. Así que yo soy un deudor a conectarme a la simiente del Mesías Santo, que me conecta con una realidad superior. No soy deudor a conectarme a lo que mi papá hizo. No, yo rasgo mi vestidura, me desligo de ello y empiezo hoy a hacer algo distinto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua Habachi Amelech, en el nombre del Mesías Rey, venimos declarando rompimiento. Ahora los ángeles que pulsan van tocando la genética umbilical ahí, ese cordón umbilical que nos unifica con nuestros antepasados. Todo lo que nos conecta a ellos se rompe ahora en el nombre de Jesús. Venimos declarando ahora liberación sobre nuestras vidas. Todo lo que nos conecte a ellos, sea mentalmente o umbilicalmente, que se rompe ahora en el nombre de Jesús. Ahora todo lo que está en tu estómago, que te dio tu abuelo o tu abuela para asegurarte, se va ahora a los abismos. Todo lo que está en tu estómago, que tú un día viviste por tus padres, que ellos te dieron, ahora se va todo, ahora se va eso a los abismos ahí. Rompemos toda conexión que haya con la genética divina y toda maldición
que a ti te asista por la generación se rompe ahora en el nombre de Jesús. Ahora invocamos a los ángeles del cielo que vengan rompiendo, llevándose fuera todo lo que esté en tu cuerpo, que te conecte con los hechos negativos de tu antepasado. Hoy empezamos a hacer algo distinto porque tenemos como incentivación a alguien que en la cruz derramó su sangre como ofrenda expiatoria por mis pecados. Y yo no soy un deudor a lo que ya pasó. Lo mío es distinto, es diferente. Yo me debo a un Dios distinto y ahora reprendo y mando a los abismos todo lo que esté en tu mente, en tu estómago, en tu espalda, que te conecte con esa generación pasada. Se va afuera a los abismos. Empezamos hoy a hacer algo distinto, a caminar bajo un norte distinto y se va todo lo que te conecta a ello. Te conectamos ahora a lo divino, a lo real, a lo verdadero, a lo que te corresponde a ti, porque eres alguien que cambiaste la mentalidad y te conectaste al Dios que cambia. Así que se rompemos ahora esa maldición que te conecta a tu generación y empezamos hoy a caminar bajo cielos abiertos, bajo la atmósfera del reino. Ahora declaramos sobre tu vida un milagro en tus finanzas, en tus ingresos. Todo lo que esté estancado ahora, toda mujer que no dé a luz, también declaramos sobre ella ahora un embarazo productivo. Ahora, la que están también en gestación, también declaramos también que Dios preserve esos bebés ahí en el nombre de Jesús. Ahora venimos declarando también que todo lo que esté estancado en tu vida también fluye ahora en el nombre de Jesús. Ahora que toda maldición de miseria de tus antepasados a ti no te va a llegar, porque tú vas a empezar a hacer algo distinto conforme al modelo divino que ya Dios para ti marcó. Ahora en el nombre de Yoshua Habachia Melech declaramos sobre ti liberación en todas las áreas de tu vida. Un shalom para ti, que te bendiga y te guarde. Soy tu hermano, el evangelista Melvin Amancio, en este tu espacio, Levantando al Caído. Te pedimos por favor que tú te inscribas a mi canal para que juntos así estemos compartiendo la palabra divina en el nombre de Jesús. Amén. Un shalom y que tengas un feliz momento donde quiera que estés.